Muy buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy continuamos con las jornadas de videoconferencias que venimos realizando desde el mes de junio y que pensamos realizar hasta el mes de diciembre de este año bajo el esquema de tratar los más importantes temas que para la democracia en nuestro país y en América Latina tenemos presentes. El día de hoy continuamos con esos eventos con el tema candidaturas por libre postulación en Panamá y el invitado de lujo del día de hoy es el magíster Juan Diego Alvarado, uno de los miembros del equipo de investigadores del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Él es máster en Democracia y Política Comparada por el University College de Londres, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María de la Antigua, becario del programa Chevening del Reino Unido de Gran Bretaña, profesor universitario desde 2017, donde dicta cursos de Ciencias Políticas, Teoría de la Democracia, es miembro del Latin American Studies Association y de la International Political Science Association, así como la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP. Ha presentado ponencias en congresos latinoamericanos de Ciencias Políticas en 2007 y 2019, y actualmente está por publicar una obra en el marco de un proyecto de investigación que apoya el Programa de Naciones Unidas aquí en el Instituto de Estudios Democráticos, precisamente sobre el tema de las candidaturas de libre postulación y la crisis o el malestar con la democracia. Para mí es realmente un privilegio que tengamos a Juan Diego Alvarado inaugurando la participación de los panameños en este circuito internacional de expertos y sencillamente creo que lo que corresponde es darle inmediatamente la palabra para que pueda presentarnos el fruto de sus sesudas investigaciones. Bienvenido, Juan Diego, muchas gracias por todo y tienes el uso de los micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. En efecto, esto es parte de una investigación que se ha venido realizando desde más o menos finales de 2018 y de la cual se han desprendido diferentes líneas y esta es una de ellas. Entonces voy a compartir la pantalla para la presentación. Entonces, esta investigación o esta parte de la investigación atiende a entender un fenómeno que se ha dado en la democracia panameña, en la democracia electoral panameña en los últimos años, que son las candidaturas por libre postulación, o las candidaturas independientes entendidas, digamos, de manera más coloquial, pero también en perspectiva comparada, porque es un fenómeno que no solo ocurre en Panamá, sino ocurre en otros lugares de la región y en otros lugares del mundo, y voy a hablar un poco sobre ello. Un poco la hoja de ruta, primero voy a hablar un poco sobre el planteamiento del problema, porque este es un tema que hay que investigar y porque es un tema interesante de investigación dentro de los temas que le atañe al Instituto de Estudios Democráticos y a las ciencias sociales generales en Panamá. Voy a hacer un recorrido acerca del estado de la representación política en Panamá, que es importante para mostrar el contexto en el cual surgen estas candidaturas como fenómeno político. Voy a hablar un poco del selectorado, que es un concepto que atañe a las bases que eligen a estas candidaturas y hablar un poco ahí sobre el proceso de firmas y luego el voto para estas candidaturas. Luego, algunas de las estrategias que estas candidaturas tuvieron de manera colectiva y colaborativa, y luego un breve análisis de geografía electoral sobre dónde fueron los puntos importantes de apoyo y de extensión y de cobertura del voto a las candidaturas independientes en Panamá. Entonces, para entender qué son las candidaturas por libre postulación, hay que entender que la candidatura, entendida de manera general, es la titularidad por la cual se opta por un cargo, un cargo público de libre elección, ¿no? Entonces, en la mayoría de los sistemas políticos democráticos y algunos no democráticos, los partidos políticos han tenido por mucho tiempo, inclusive siglos, el monopolio sobre las candidaturas, el monopolio electoral sobre la presentación de candidaturas. Y por diferentes razones, que por un lado tienen que ver con argumentos en cuanto a lo que atañe derechos políticos, temas de ciudadanía y representación más amplia, más allá de los partidos, por un lado, pero también una crisis sostenida de legitimidad de los partidos políticos ha hecho que los diferentes actores sociales y políticos, la ciudadanía y otros actores,
busquen entrar a la competencia electoral por vías no partidistas. Y esto puede ser de manera, digamos, unititular, por una sola candidatura, o por organizaciones no partidistas, como sucede con los movimientos políticos o listas independientes, que ha pasado en países como en Colombia, Perú y Bolivia. Pero este fenómeno no solo es de América Latina, es algo que sucede, bueno, pues en México, pero también en Irlanda, en Sudáfrica, en Turquía, en Estonia, inclusive en elecciones locales en China. Es una figura que está en la medida en que va avanzando el descontento con los partidos políticos, va abriéndose paso y va cortándose ese monopolio, esa hegemonía de los partidos en la adjudicación y selección de candidaturas para la competencia en elecciones democráticas a lo largo del mundo, ¿no? Y inclusive en elecciones en contextos no democráticos. Entonces, yo aquí pongo esta gráfica que no voy a entrar en demasiado detalle, pero muestra a lo largo del tiempo y en las dimensiones del comportamiento electoral, cómo nosotros, los panameños y las panameñas, nos involucramos con las elecciones. Desde la participación electoral hasta la forma en que votamos, ya sea el voto por partidos, cómo ese voto se concentra, si este voto nosotros lo anulamos o si simplemente no vamos a votar. Se puede mostrar que en Panamá la participación electoral siempre ha sido alta, especialmente cuando lo vemos con promedios de México y Centroamérica y de Sudamérica, que aún en muchos de estos países tienen el voto es obligatorio, ¿no? Y conlleva sanciones como la eliminación del sufragio y otras sanciones. La participación electoral en Panamá es alta. Pero hay dos temas particularmente de este último proceso electoral que me llamaron la atención al yo hacer este tipo de gráficas, este tipo de tablas más bien, que era que la extensión de las candidaturas por libre postulación o candidaturas independientes al nivel presidencial se da después de las elecciones de 2009. Es decir, que compiten por primera vez en las elecciones de 2014, en la que 3 candidaturas de libre postulación compitieron con 4 candidaturas de partidos y alcanzaron únicamente 0.8% de los votos válidos. Para 2019, la concentración del voto de candidaturas por libre postulación a nivel presidencial saltó a 24.2%. Es decir, casi una cuarta parte de los votos válidos de las elecciones de 2019. ¿A qué se debe ese surgimiento, ese incremento en el apoyo a candidaturas independientes? Y esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es el incremento en las candidaturas en general. Aquí está el número de candidaturas por libre postulación a cargo principal, no contando los suplentes, ni los vicepresidentes, ni los suplentes a diputados o diputadas, ni los suplentes a alcaldes, ni a representantes, sino las candidaturas principales, el número de candidaturas por libre postulación de las totales. Y podemos ver que entre 1999 y el 2014 habían un promedio de 242 candidaturas. Nunca subía de 350. Para 2019 dio un salto abrumador de 333 candidaturas a 900 candidaturas, casi triplicándose. Entonces, esto por una parte no se explica, o uno pensaría que se puede explicar con el hecho de que hubo más candidaturas en general, ¿no? Pero en 2014 las candidaturas por libre postulación consistieron en el 8% de las candidaturas en totales, que era un número aproximado de 4.200, si no me equivoco, y ese número no cambió mucho en 2019, por lo que hace la proporción de candidaturas independientes un 21% del total de las candidaturas. Es decir, que en el espacio de la oferta electoral, las candidaturas independientes aumentaron abrumadoramente entre 2014 y entre 2019. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a explicar tanto ese salto en apoyo electoral como el salto en la presentación de candidaturas? Porque casi es visto como una cuestión de, por un lado, la oferta, que hay más candidaturas de libre postulación, pero por otro lado, la demanda o el apoyo a estas, en el sentido de que hubo más candidaturas y también hubo más votos en estas. Ese salto también se replicó en las candidaturas por libre postulación a nivel legislativo, que en 2009, en 2019, habían tenido entre el 2 y el 3%,
y para las elecciones de 2019 tuvieron más del 17% en apoyo del voto total a candidaturas en general para la Asamblea Nacional, y que sacaron en total 5 diputados por libre postulación, que luego formaron una bancada. Entonces, para entender en qué contexto surgen las candidaturas independientes en Panamá, las candidaturas por libre postulación en Panamá, hay que ver cuáles son las percepciones de las personas hacia la representación. Y una de las formas de hacer esto es por medio de los estudios de opinión y encuestas regionales que se han hecho con el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas. Entonces, en la literatura sobre el estado de la representación, a finales de los 90, por las crisis que hubo del sistema de partidos en lugares como Perú y más adelante lugares como Venezuela, Ecuador y Bolivia, a inicios de los años 2000, se habló sobre la crisis de representación, que quería decir la fuga de apoyo a los partidos tradicionales, el quiebre y colapso de los sistemas de partidos y la recomposición del sistema de partidos con otros nuevos actores, con un aumento generalizado de la volatilidad y otros indicadores del sistema de partidos. Sin embargo, este concepto de la crisis de representación contiene 2 dimensiones. Y la primera dimensión es una de las actitudes, que es a lo que me refería con las encuestas. Y la otra dimensión es la del comportamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comportamiento nos referimos a la participación electoral, que si hay volatilidad electoral, es decir, si hay mucho cambio entre las opciones de voto entre elecciones, si el voto se fragmenta y todo este tipo de análisis. Para una investigación anterior, yo he realizado un poco de esto, y eso también lo han hecho otras investigaciones anteriores, por ejemplo, el politólogo Harry Brown. Pero en el caso panameño, a pesar de haber algún grado de volatilidad en alguno de los periodos entre elecciones, no está en los momentos de crisis de abstención, de fragmentación del voto como sí lo hubo, y de colapso del sistema de partidos como lo hubo en Bolivia, Ecuador, Venezuela o Perú, ¿no? Entonces, la literatura, que también Chile fue un caso similar hace un par de años, trató de encontrar cuál es una forma de caracterizar un momento en que hay una severa desconfianza en las instituciones democráticas, pero esto todavía no se ha manifestado de manera en el comportamiento. Es decir, que hay un malestar con la representación, con los partidos, con la asamblea y con otras instituciones, pero todavía la gente sigue estando dentro del juego electoral y votando por las opciones que se presentan. Entonces, este concepto de malestar con la representación sirve para describir el estado de la representación en Panamá. Y esto incluye temas como los que hablamos de la confianza en los partidos políticos, que históricamente siempre ha sido bajo, pero en los últimos 4 años ha bajado inclusive más, ¿no? Esa crisis se ha agudizado de confianza en los partidos. Se había estado siempre estable en un 26% de promedio, y ha bajado aquí 10 puntos y sigue bajando en la última medición del Barómetro de las Américas. Y aquí se puede ver cómo aquí está la medición de confianza en el lado verde, pero como podemos ver, la desconfianza o la poca confianza se ha concentrado. La gente no está teniendo opiniones neutrales sobre los partidos, ya que se está reduciendo esas respuestas medias, sino que se aglutina en lo negativo. Entonces, para mostrar a nivel general, y ya para pasar esto un poco rápido, yo tomo 3 dimensiones y una serie de indicadores para construir un índice para mostrar ese nivel de malestar con la representación en Panamá, tomando los datos del Barómetro de las Américas, y tomo, aparte de la confianza en los partidos, también está la confianza en la alcaldía, en la asamblea, en el presidente, la simpatía con los partidos políticos y la aprobación del gobierno, ¿no? Basándome en investigaciones de Torcal y Montero, Dalton, Colin Hay y otras personas que han mostrado estas 3 grandes D, la desconfianza, desafección y desaprobación, como las dimensiones del malestar. Y al hacer esto, se muestra, combinando y normalizando esos indicadores y poniéndolos en perspectiva temporal, se muestra que sí ha habido un aumento en la tendencia hacia un mayor malestar con la representación, es decir, que se ha ido recrudeciendo estos indicadores.
Pero la única forma en que nosotros podemos saber si realmente esto es grave o negativo es haciéndolo en perspectiva comparada con el resto de la región. Y para la última ronda de encuestas del 2018-2019, se muestra Panamá aquí, entre Perú y Chile, que en los últimos años han tenido severas crisis de institucionalidad y de estabilidad política, que ya no vale la pena ahondar en ello porque es de amplio conocimiento, pero Panamá se ubica allí, ¿no? Y en ese contexto de malestar hacia los partidos, de desconfianza hacia ese tipo de instituciones democráticas, que hacen, combinado con escándalos como el escándalo de Brecht, algunos escándalos de corrupción ya a menor escala internacional y más escala local e institucional, que desembocaron en campañas anti-reeleccionistas y discursos críticos contra los partidos cuando no simplemente antipartidistas, ¿no? Y eso ayudó al surgimiento de las candidaturas por libre postulación. Pero ¿cómo surgen las candidaturas por libre postulación de manera institucional, ¿no? Por lo menos en esta ronda. Y el concepto de selectorado es útil. Y es un concepto que los politólogos Rajat y Kahan, que son expertos en democracia interna de los partidos, nos brindan para hacer sentido de las bases de las candidaturas por libre postulación. Así como las candidaturas partidistas tienen o la selección por parte de sus cúpulas o las elecciones primarias en las que concurren sus miembros, las candidaturas por libre postulación tuvieron las firmas de respaldo como su validador y modelo de selección, ¿no? Porque las personas que optaban por aspirar a esta candidatura eran precandidatos, que luego de la validación con las firmas y siendo los tres o las tres candidaturas o precandidaturas con más firmas pasando un umbral, eran seleccionados una vez ya entonces para participar como candidaturas que eran añadidos a la papeleta para concurrir en las elecciones, ¿no? Entonces, si las candidaturas por libre postulación surgen como un síntoma de ese malestar con la representación, pero también de una profunda crisis de legitimidad y de representación de los partidos políticos, ¿cuáles son las bases de estas candidaturas? Para ver esto, yo utilicé algunos datos que son los reportes que se hicieron acerca de las firmas y la composición de las mismas para las candidaturas de libre postulación, y lo que se muestra es un selectorado mixto. Y cuando digo que es un selectorado mixto, es que, a diferencia de lo que se pudiese pensar inicialmente, las personas que firmaron para endosar o para apoyar las candidaturas de libre postulación no eran necesariamente personas que no estaban inscritas en partidos. Anteriormente, esto no se podía. Y para las últimas reformas electorales en Panamá, esto primero por una demanda constitucional que fue incorporada en el último ciclo de reformas, las personas que están inscritas en partidos ahora sí podían firmarle a candidaturas por libre postulación sin el riesgo o sin la consecuencia de que eso significara una renuncia automática del partido político, que era lo que sucedía antes. Entonces, lo que esto significa para las candidaturas de libre postulación en un país como Panamá, en la que la mitad del electorado está inscrito en partidos políticos, una cifra que es inusual, inclusive a nivel latinoamericano y a nivel mundial es bastante alta, es sumamente alta, y un tema de investigación en sí mismo, básicamente al ser una mitad del electorado que estaba prohibida antes, por así decirlo, se destapó un potencial, ¿no? Y se dobló el potencial selectorado de las candidaturas de libre postulación. De modo que, como podemos ver y mostraré más adelante, el número de firmas que se dieron a los candidatos presidenciales y por diputado por libre postulación en 2014 fue mucho, mucho menor a lo que fue en 2019. Y aquí podemos ver que en ambos casos, para los candidatos, los precandidatos de libre postulación para la presidencia y los precandidatos por libre postulación para diputado, en ambos casos, su porcentaje de firmas, de firmantes que estaban inscritos en partidos eran más de la mitad de la totalidad de sus firmantes. Es decir,
la mayoría de las personas que le firmaron a candidaturas por libre postulación, inclusive las que no quedaron, estaban inscritas en partidos, más de la mitad. En el nivel presidencial, un 58%, y a nivel de diputado, un 62%. Es decir, cómodamente más allá de la mitad. Lo que, por un lado, problematiza esta dicotomía partido versus independiente, o partido versus libre postulación, pero también cuestiona otro tema que mencioné anteriormente, que es el tema de la calidad de la membresía partidista, ¿no? Que son personas que están inscritas en un partido, pero le están firmando a candidaturas de otra oferta electoral. No necesariamente de otro partido, pero digamos de otra candidatura. Entonces, a la inversa, viendo este tema de las bases de las membresías de los partidos, 1 de cada 4 afiliados a partidos políticos les firmaron a precandidatos presidenciales por libre postulación, y el 20%, es decir, 1 de cada 5 miembros de partidos le firmaron a precandidatos legislativos por libre postulación. Lo que nuevamente problematiza, digamos, la idea de cuáles son las bases, por un lado, de los partidos y por otro lado de la libre postulación. Aquí yo muestro el desglose de esa misma dinámica, pero con las 3 candidaturas que se presentaron para las elecciones de 2019. Y lo que se muestra, digamos, ya los resultados electorales todos los vimos y no hay que andar en las cifras finales, pero cuando se ve algunos detalles aquí que me llamaron la atención fueron que fue una de las candidaturas, la tercera en esta columna, la del candidato Ricardo Lombana, la que pudo más eficientemente transformar firmas en votos, en este caso triplicando el número. Pero una cosa que me llamó la atención en esto fue que los candidatos independientes o los candidatos por libre postulación iban mejorando su performance electoral, o sea, su rendimiento electoral, en la medida en que el porcentaje de sus firmas eran de personas no inscritas en partidos. Lo que digamos, es algo que se está explorando y todavía no es un hallazgo, pero lo que podría quizás indicar eso fue que los que pudieron quizás captar firmas más fieles, va a dar redundancia y suena obvio y lógico, fueron los que mejor tuvieron rendimiento electoral. Entonces, para esta investigación y para anterior, yo armé una base de datos a nivel de corregimiento, con datos de resultado electoral a la escala del corregimiento y datos del censo datos de pobreza y desigualdad en 2011 y 2015 que preparó el MEF hace unos años, que también están en escala de corregimiento para ver más o menos a nivel, digamos, espacial y territorial, cuáles eran las características del apoyo a estas candidaturas. Y una de las cosas que me llamó la atención, yo quise explorar esta hipótesis que yo tenía, que era que básicamente fueron los que pudieron captar firmas verdaderamente independientes, entre comillas, es decir, de personas que no estaban inscritas en partidos, los que mejor pudieron transformar sus firmas en votos. Entonces, acá yo hice una regresión bivariable entre las firmas por corregimiento y el voto de cada una de esas candidaturas. Y como podemos ver, las otras 2 candidaturas a las que me referí, la relación entre las firmas por corregimiento y el voto por corregimiento era bastante bajo. O sea, realmente no hay una relación. No es ni negativa ni positiva. Realmente no hace sentido. Las firmas no nos dicen mucho sobre el resultado electoral de estas candidaturas. Sin embargo, en aquí se ve el coeficiente de determinación, que es lo que dice, digamos, lo que ayuda a afirmar la fortaleza de la relación entre estas variables. Aquí se muestra una relación que es positiva y fuerte, es decir, a este candidato le fue mejor en los lugares en los que más tenía firmas versus la población, sobre la población, ¿no? Entonces, lo que me muestra esto es que hasta cierto punto, y lo que se muestra aquí, en que pudo triplicar firmas a votos, era la capacidad de que esos firmantes fuesen fieles y se transformaran en votantes, ¿no? Que suena redundante y suena obvio, pero para candidaturas
que no son partidistas, que son más efímeras que los partidos, establecer esos vínculos es más difícil. Entonces, eso es algo que me saltó a la vista. Otra de las cosas que me saltó a la vista sobre esto fue que a las candidaturas independientes, en la medida en que los corregimientos tenían una mayor proporción de su población inscrita en partidos, menor rendimiento electoral tenían. Es decir, a los candidatos independientes les iba mejor en los corregimientos en que había menos inscritos en partidos. Es decir, alternativamente, donde había más independientes, donde había menos inscritos en partidos, ¿no? Y hablar de inscritos y no inscritos es importante en Panamá porque el electorado está dividido en dos. El 50% o más del 50% de la población está inscrita en partidos políticos, por lo que para temas como este sí juega un rol importante esa formalidad para entender esta figura. Entonces, eso a nivel individual. Sin embargo, una de las cosas que fue discutida bastante durante la campaña electoral, al hablar de las candidaturas independientes, era su diferencia frente a los partidos y las posibles desventajas que tenían frente a los partidos. Si una parte del discurso, que era, digamos, como el argumento positivo, era que no tenían los lastres o el baggage que tienen los partidos políticos, por un lado se hacía el argumento de la falta de una estructura organizacional o de una penetración territorial que los partidos tienen por estructura y por composición. Entonces, lo que se pudo ver en esta campaña fue que las candidaturas independientes no operaron solas en Panamá, operaron por medio de coaliciones multinivel, es decir, candidaturas a nivel presidencial, legislativo, municipal y por corregimiento, cooperaron entre sí desde el proceso de recolección de firmas hasta el proceso de la misma campaña para la búsqueda del voto, entre sí bajo banderas similares con niveles variantes de visibilidad, ¿no? No es lo mismo que un partido que tiene una bandera y una inscripción y un nombre, pero bajo el banner de la campaña, algunas de estas candidaturas integraron este proceso de coalición. Y entonces, de esta manera, dos de las tres candidaturas independientes que tuvieron para la presidencia se aliaron en diferentes medidas y de maneras, algunas más formales, otras más informales, y con, digamos, grados variantes de éxito. Multinivel. Entonces, una de estas aglutinó a alrededor del 15% de las candidaturas independientes y otra de estas al 25%. Es decir, que alrededor del 40% de las candidaturas por libre postulación se articuló de manera formal, informal, difusa o más concreta, porque eso es un fenómeno que tiene una varianza muy grande en cómo se desarrollaba y una informalidad muy grande en cómo se desarrollaba. No es como inscribirse en un partido y estar en una lista y demás, pero el 40% de estas candidaturas por libre postulación operaron de manera colectiva. Y esto nos invita a reflexionar, pues, ¿qué son los partidos políticos? ¿No? Las definiciones más mínimas de partidos nos ponen que son, digamos, como la de Sartori o de Ken Yanda, nos lo ponen como básicamente un grupo de personas que compiten en elecciones con una bandera común o con una etiqueta común. Entonces, a mí esa definición, que era bastante, digamos, la definición mínima, la definición la definición mínima de partidos, con este fenómeno que estaba ocurriendo en Panamá, a mí me llamó la atención. No es lo mismo porque el tema de la legalidad es importante. El hecho de que un partido no esté inscrito como partido, en cierto modo sí es importante para la mera participación en la elección como tal. Sin embargo, estudios recientes sobre organización partidista muestran que hay el análisis conceptual de lo que es un partido. Realmente no necesariamente siempre, y en Panamá lo sabemos bastante bien, en la historia de América Latina, que los partidos no siempre en la realidad se corresponden al concepto teórico. Y ahí el tema de los subtipos disminuidos, es decir,
manifestación de un fenómeno, de un concepto, que no logra manifestar todas las dimensiones del concepto en teoría, cómo se desarrolla en la realidad, ¿no? Entonces, dos de los conceptos importantes, perdón, dos de las dimensiones del concepto de partido político, que son, según Luna, Piñeiro, Rosenblatt y Bomaro, que son de las más importantes para lo que es un partido político, son la coordinación horizontal y la agregación vertical de intereses. Y la coordinación horizontal no es más que la cooperación entre políticos que aspiran a cargos en diferentes lugares del país, pero también en diferentes niveles de gobierno, es decir, diferentes candidaturas. Y la agregación de intereses, o la agregación vertical de intereses, en la función de los partidos, es la capacidad de representar y hacer sentido de las diferentes demandas democráticas que hay en una sociedad, ¿no? Las grandes funciones tradicionales que les asignamos a los partidos políticos. Entonces, yo dejo esto como para hacer una reflexión sobre si estas coaliciones independientes realmente funcionaron como tal, porque si esta es una manera básicamente efectiva que emerge para la competencia electoral, ¿no? No era porque quisieran o no ser partidos, sino es porque lo que las estructuras y los incentivos institucionales demandan y valga la redundancia, incentivan. Y aquí hay lo que me llamó muchísimo la atención, una volante, un billboard para San Francisco, de 3 candidatos por libre postulación, que uno a nivel presidencial, otro a nivel legislativo y otro a nivel de corregimiento. Aquí mostraron, digamos, unidad y alianza en esta misma pancarta, que no solo es aquí en una foto, sino que estuve física en la Vía Israel. Recuerdo haberla visto en más de una ocasión. Y lo que salta a la vista es los diferentes colores. Y cuando uno ve afiches de candidatos a representante, o candidatos a alcalde, o candidatas a diputada, o inclusive los presidentes, la cooperación entre candidatos para nutrirse del aval o de la popularidad del otro, o cooperar en lugares en los que quizás son más débiles o más fuertes, es común entre los partidos. Lo que pasa es que usualmente nosotros vemos una pancarta con un solo color, con las caras del representante, el alcalde, el diputado, el representante, el diputado, el presidente, y todos son del mismo color. Entonces, en términos de dar señales de unidad o dar señales al electorado de opciones en común, el hecho de que los candidatos independientes estuvieran asignados a priori un color en cuanto a su posición a la hora de recoger firmas, creaba estas situaciones que, a pesar de la unidad, sí resaltaba la distinción entre ellos. Y finalmente, lo último en esto es entender dónde se manifiestan las candidaturas independientes a nivel territorial, ¿no? Y a mí me interesa ver esto porque esa discusión de la estructura y de la penetración territorial que tienen los partidos, o que aspiran o que se supone que deben tener los partidos, fue utilizado como argumento más que normativo, pragmático, en contra de las candidaturas independientes, que por su naturaleza más atomizada y personalizada, tenían dificultades particularmente las presidenciales, y aquí me voy a enfocar en las presidenciales, en abarcar un mayor lugar de apoyo en el territorio nacional. Y acá yo tomo los resultados electorales del candidato Ricardo Lombana, que aglutinó el 77% del voto independiente. Del voto a candidaturas independientes, la mayoría de eso fue hacia la candidatura de Ricardo Lombana, lo que muestra que es ilustrativa de este fenómeno. Y lo que podemos ver aquí es clústeres o conglomerados de diferentes corregimientos a lo largo del país, en los que se concentran el mayor y el menor apoyo a la candidatura del candidato Ricardo Lombana y las pautas generales de la distribución de esa variable. ¿Y qué es lo que nos muestra este mapa? Nos muestra una candidatura que le fue mejor no solo en los centros de provincia y en la ciudad de Panamá, ¿no? Como podemos ver aquí en Boquete, David, Santiago, Penonomé y la ciudad de Panamá,
y toda la ciudad, digamos, todo el área, digamos, aquí metropolitana, sino que también coincide con, y los que han viajado dentro de Panamá lo sabrán, con la misma carretera, ¿no? Es como las áreas que están incorporadas, mejor incorporadas a la economía nacional. Y explorar eso es interesante porque muy poco se explora acerca de el tipo, las características sociales de los votantes a las opciones políticas en Panamá en general, ya sean partidos o candidaturas independientes. Acá este mapa se muestran las zonas calientes y las zonas frías de esta candidatura, es decir, los lugares donde mejor le fue y los lugares donde no le fue tan bien. Y acá se muestra nuevamente, con mucha más claridad, los centros de las provincias y las principales, la ciudad de Panamá y las ciudades menores del interior y David, pero los lugares donde tuvo muy poco voto, es decir, menos del 2% del voto, son lugares en la comarca Nobel, en la comarca en Verabonán y en lugares de Darién, es decir, lugares más apartados y lugares, territorios de regiones radicalmente distintas a las zonas urbanas y semiurbanas de los centros de las provincias. Y para, digamos, voto de la candidatura del actual presidente, Laurentino Cortizo, ahí tomando los votos del PRD y de Molirena, o sea, de la alianza completa, y se muestra una distribución mucho más extendida y difuminada a lo largo del país, no concentrándose quizás en la ciudad de Panamá, pero abarcando otros territorios que están en sectores, por un lado, más periféricos, pero otros no tan periféricos, pero que no son el eje interoceánico, la región interoceánica. Hacer este tipo de análisis también se puede ayudar a cruzar con otras variables socioeconómicas y sociodemográficas, como por ejemplo el ingreso per cápita por corregimiento, el nivel de escolaridad, es decir, la cantidad de años terminados en el colegio, que nos ayuda a determinar un poco las bases sociales. Aquí se muestra la relación del voto independiente, o el voto a la candidatura de Lombana, con otras variables. Y aquí se muestra una relación notablemente fuerte entre el voto por Lombana a los años de escolaridad. Es decir, los corregimientos con mayor, en la medida en que los corregimientos tienen más nivel de escolaridad, mayor era el caudal de voto de la candidatura de Lombana. Lo que entonces abre las preguntas acerca de qué sectores son los que las diferentes candidaturas en el país representan, cómo son sus votantes, cuáles son las diferentes formas del voto, porque en Panamá sabemos que las personas votan bastante, el 75%. Pero entender realmente cómo votamos diferentemente yo creo que es sumamente importante. Yo creo que con eso realmente puedo finalizar. Yo creo que con eso sí se puede concluir con eso. Muchísimas gracias, Juan Diego. La verdad que una excelente intervención. Estoy seguro que muchos de los participantes del evento el día de hoy se quedan con muy buena información y además seguramente se habrán estimulado a seguir profundizando en este tema tan importante para la política actual en Panamá. Uno de ellos, casualmente uno de los asistentes, pregunta si el origen de las candidaturas independientes, toda vez que se relacionó con la crisis de la representación, se debe principalmente al menos al deterioro de la confianza en los partidos políticos. Si eso es así o existe alguna otra explicación. Yo creo que hay diferentes posibles factores que influyen en eso, pero yo creo que no hay que dejar de hablar de los factores institucionales y los factores jurídicos, ¿no? Yo creo que son importantes. Por ejemplo, en países como Brasil, ¿no? No se permiten las candidaturas independientes, pero hay una severa crisis de representación en ese país. Entonces, no es necesariamente que automáticamente por
que hay un malestar con la representación o deterioro de la confianza en los partidos o en las instituciones, esto genera candidaturas independientes. Tiene que permitirse en la ley, primero, como el primer umbral. Lo segundo es que también se facilitó bastante el proceso de firmas en el sentido de que se requerían menos firmas para este proceso electoral que en años anteriores, y también estaba todo este nuevo sector del electorado disponible, que eran las personas inscritas en partidos que anteriormente no le podían firmar a candidatos por libre postulación. Y otro factor ahí que es importante es la relación entre los partidos políticos y la clase política y la sociedad civil, ¿no? Y cómo esa relación, ¿no? Y yo diría que no solo los partidos con la sociedad, sino los partidos con la sociedad civil organizada, ¿no? Si hay, ¿cómo se da esa relación? Hay un quiebre, hay un divorcio entre estas dos, digamos, como clases sociales o políticas o tipo de actores. Y esa pregunta es determinante porque nosotros tenemos un espacio institucionalizado y continuo de reforma electoral en la que estos dos actores participan. Entonces, es ahí donde se discuten muchas de las cuestiones acerca de las candidaturas independientes. Y si las candidaturas independientes son en buena medida un síntoma dentro de esa Comisión Nacional de Reformas Electorales, es ilustrativo de cómo ha llegado esa situación hasta acá y hacia dónde puede ir. Precisamente retomando el tema del que hablaba sobre la distribución geográfica de los apoyos a las distintas candidaturas presidenciales de libre postulación en las pasadas elecciones, una de las participantes pregunta si pudiste observar alguna variación también en la distribución del voto por género. No, porque, o sea, el tema es que para estos datos, son datos que se dan con datos del censo, datos sociodemográficos a nivel de corregimiento, que se cruzan con datos de los resultados electorales. Para otros estudios de comportamiento electoral, para saber cómo votan, el comportamiento del voto, o sea, cómo se vota, en otros países se utilizan encuestas. Y encuestas tenemos a boca de urna, las exit polls y, digamos, otros temas quizás también ideológicos, que nos dicen, por ejemplo, como sabemos en Estados Unidos nosotros sabemos que las mujeres van a votar más por Joe Biden que por Donald Trump. Y lo sabemos porque hay encuestas. Y lo sabemos porque hay estudios que continuamente están haciendo este tipo de análisis. Habría que revisarlo, pero no, realmente hasta ese tipo de preguntas no llega. Parece que se cayó. Así que voy a contestar algunas de las preguntas. Voy a tomar el atrevimiento para no finalizar tanto. Me hacen una pregunta aquí sobre si, al pensar en resultados democráticos, ¿cuál es su criterio sobre la participación de las candidaturas por la libre postulación en Latinoamérica versus partidos políticos? Creo que ya regresó el director. Y bueno, sobre la participación de candidaturas por libre postulación en América Latina versus partidos políticos, yo creo que las candidaturas por libre postulación donde emergen usualmente se quedan, ¿no? Porque es una apertura de la oferta electoral, ¿no? Que responden, que son más bien un síntoma a descontentos con la representación en sí. O sea, en Panamá, yo creo que todavía hay temas que resolver en cuanto a la representación, como la crónica de subrepresentación de las mujeres,
el tema que hay poca diversidad programática entre las opciones, el tema clientelar, o sea, hay un montón de temas por resolver en cuanto a la representación, y yo sí creo que son una respuesta a eso. Si son positivas o negativas, eso sí es digamos, un juicio de valor, pero como fenómenos surgen en función de eso. Y en los lugares en que han surgido con mayor fuerza o con mayor apoyo, ha sido en países donde el sistema de partidos estaba en crisis, sino en colapso. Y eso no es una situación que Panamá quiere vivir, porque es una situación de inestabilidad, de caos, de incertidumbre y de debilidad de la democracia. Lo que sí es cierto es que el fundamento de muchas de estas candidaturas no es algo nocivo, es algo en función de la extensión de los derechos políticos, sobre si los partidos políticos tienen el monopolio de la representación, y esas son preguntas legítimas a tener, ¿no? Porque la representación y la política democrática ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Sin embargo, las candidaturas independientes, como pudimos ver en el tema de las coaliciones, sí tienen limitaciones en el sentido de que es bastante individual. Y la representación es colectiva, y la política democrática es colectiva. Y no solo en el fondo, sino pragmáticamente. Para poder competir eficientemente en elecciones en países con niveles desiguales y con geografías distintas, un grado de penetración territorial es importante. Y eso es algo que ya la ley electoral le requiere a los partidos para formarse. Entonces los partidos casi que vienen de entrada en casi todo, extendidos a lo largo del país. Y eso le da una enorme ventaja frente a una candidatura que, salvo menos que uno sea un candidato notable o un outsider notable, como por ejemplo, para traer nuevamente el ejemplo del presidente Donald Trump, que era una celebridad, un multimillonario, que todo el mundo sabía quién era antes de que fuese candidato, salvo casos excepcionales, es muy difícil para las candidaturas independientes, no solo al momento de las elecciones, sino también para sostener esa base, para sostener eso más allá de la candidatura, que es lo que la permanencia del partido político brinda que la candidatura no da por su naturaleza efímera. Hay una discusión, la verdad que recurrente, sobre el concepto de candidato independiente o candidato por libre postulación, al menos en el escenario nacional panameño. Seguramente hay algún tipo de consenso en la literatura especializada, o al menos en la terminología, en los casos que has estudiado. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, el análisis conceptual de las candidaturas por libre independientes, realmente sí hay un consenso en la academia, más que nada por simplificar, de llamarles candidaturas independientes, ¿no? Es como lo usual. Pero también surgen, digamos, las candidaturas no partidistas, porque digamos, lo que al final del día separa las candidaturas por libre postulación de una candidatura partidista es que es una candidatura que opta por un cargo de elección popular sin la etiqueta o sin la maquinaria del partido, o sea, sin registrarse en el partido. O sea, que técnicamente es una candidatura no partidaria. Sin embargo, como también pasa en los partidos, que nominalmente son una cosa y en la realidad, por diferentes factores de la estructura de sus bases, la estructura de sus élites, la estructura de su programa, son muy varían mucho por su modelo organizativo y por otras razones. Hay también posibles tipologías de candidaturas independientes, ¿no? Hay candidaturas que se pueden clasificar por su origen del candidato, es decir, si es una persona que nunca ha estado en partidos, o también hay casos de personas que han tenido toda una carrera en partidos y al verse desplazados por una nueva élite del partido, quieren competir por esta nueva, digamos, casi como una suerte de segunda primaria, ¿no? Por otra parte, también está el tema del discurso, que si los candidatos son simplemente que están compitiendo fuera de un partido, o si son abiertamente antipolítica, anti-establishment, y así mismo también se puede hacer otro tipo de clasificaciones. Es una de las áreas, por lo menos a nivel conceptual, que está menos trabajada, y porque es un fenómeno bastante reciente. Las candidaturas independientes tampoco son tan viejas a nivel comparado masivo,
De modo que es un tema que realmente está abriéndose campo en la investigación comparada. ¿Qué diferencia se puede observar en el ejercicio de las candidaturas independientes en los distintos niveles, presidencial, de diputados y en los gobiernos locales? Porque uno podría anticipar que el impacto de la falta de credibilidad de los partidos, que según muchos autores, pues, es la que explica el crecimiento de las candidaturas independientes en los últimos años, ocurre de distinta manera en el escenario local al escenario nacional. Sí, el tema de la escala, y por eso el tema territorial me interesa bastante, yo creo que sí ayuda a la hora de las dinámicas de vecindad y las dinámicas de difusión de las candidaturas en las diferentes, a escala multinivel, ¿no? Y yo creo que no es coincidencia que el paulatino o gradual surgimiento de la emergencia de las candidaturas independientes en Panamá se haya dado primero a nivel local y luego se haya extendido al nivel legislativo y después al nivel presidencial. Pero por lo menos desde el 99 sí había estado, en 99-2004, sí había estado para los niveles de corregimientos y distritos, ¿no? Y eso, yo creo que, de nuevo, las candidaturas yo encuentro muy difícil y creo que es menos interesante hablar de las candidaturas por libre postulación aislado de los partidos políticos. O sea, yo pienso que las candidaturas por libre postulación encuentran su par dialéctico en los partidos políticos. Es decir, son como el yin y el yang hasta cierto punto. Son como, uno nos dice bastante del otro, pienso yo. Y yo creo que esas dinámicas, por ejemplo, cómo funcionan las candidaturas a representante de corregimiento en los partidos, cómo funcionan esos liderazgos locales, esas dinámicas de captación del voto, yo creo que sería interesante para, digamos, el próximo proceso electoral hacer bastante trabajo de campo y seguir estas candidaturas, las partidistas y las independientes o por libre postulación, para ver cómo afecta la etiqueta del partido, porque también lo cierto es que muchas de estas candidaturas también pueden estar operando, no digamos a título personal, pero producto de organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, que no están vinculadas a un partido, pero son también un proceso colectivo. Así que, en cuanto al origen de la candidatura, yo creo que así como los partidos son bastante diversos en su origen, o sea, tenemos partidos que nacen de capas medias organizadas o de grupos empresariales y también de grupos sindicales, las candidaturas por libre postulación también son bastante diversas en ese sentido. Una de las secciones de tu intervención se refería al paso que pudieron dar adherentes de partidos políticos en las últimas convocatorias electorales para apoyar candidaturas independientes, por ejemplo, a nivel presidencial. La pregunta sería si la colaboración, llamémoslo así, de miembros de partidos con candidaturas independientes fue homogéneo en todo el abanico de partidos políticos o fueron los electorados o los miembros de unos partidos más que de otros los que dieron ese paso. Las tres candidaturas principales, que fueron las que, digamos, como las tres que quedaron, las tres que aglutinaron más firmas y por ende para las cuales hay más datos, porque cada firma es un punto de dato, realmente, y lo pueden ver, esos datos están libres, realmente no hay una tendencia fuerte de que los adherentes de un partido respondan más a un candidato versus otro. Más bien, las dinámicas fueron bastante similares entre los tres partidos, entre los tres candidatos y los tres partidos. Los tres candidatos tuvieron su mayor cantidad de firmas de los tres partidos más grandes, pero que son los tres partidos más grandes, ¿no? Que tienen más cantidad de adherentes disponibles para esto, un electorado más amplio, y en ese sentido, digamos, como, o sea, la vasta mayoría del caudal de firmas de cada uno de esas tres candidaturas venía de esos tres partidos. Pero eso es solo en función de que son los tres partidos más grandes. Pues. Ya llega un punto en que son la mayoría y es casi como hablar de todo. O sea, que los menores realmente se vuelven, sí, no insignificantes, pero más marginales.
en ese análisis. El dato de que los candidatos independientes a la presidencia de la República recibieron notoriamente más votos de sus adherentes que no eran miembros de partidos políticos. ¿Entendí bien? Es así, ¿no? Las firmas. Sí, pero los votos se convirtieron, o sea, provenían predominantemente de aquellos ciudadanos no inscritos en partidos políticos que habían firmado sus candidaturas, potencialmente al menos. Sí, por ejemplo, o sea, una de las candidaturas sacó en votos el 10% de lo que había sacado en firmas, así que realmente ahí fue bastante poco. Una realmente lo igualó y el otro lo triplicó, ¿no? Realmente saber la composición de esos votos, eso no lo podemos saber, es algo con las exit polls, que no las tenemos, así que no podemos saberlo con algún grado de certeza, pero de la composición de la misma candidatura, es decir, las firmas más que los votos, sí, en efecto, aún si uno tuvo más votos, menos votos de partidos que los demás, todos tuvieron números considerables de partidos, más del 40%. Y la intuición predominante sería que la adhesión de esas personas que prestaron su firma para las candidaturas independientes a sus partidos no era muy robusta, o que alguna de esas dinámicas respondían más bien a cálculos estratégicos de los partidos políticos respecto al escenario electoral. Realmente no sé si responde a alguna estrategia porque por lo menos eran las firmas al presidente, ¿no? y a diputados, donde hay más un control mayor dentro del partido. Lo que yo pensaría más bien es que esto refleja la calidad de la membresía partidista, que es como la contraparte de todo esto, que es un tema que yo creo que también lo estaba estudiando también y me interesa mucho, que es que en Panamá el 51% del padrón, el 51% de los electores panameños y electoras panameñas están inscritos en partidos políticos. Eso es abrumador. Uno pensaría que aquí están los partidos de masas de los años 30, 40, los míticos partidos en los que la literatura clásica hablaba, pero sabemos que no es el caso, ¿no? Entonces, ¿por qué los partidos aglutinan tanta membresía? Realmente no lo sé, no me queda claro todavía exactamente por qué es. Yo creo que puede tener que ver con liderazgos dentro del partido que van metiendo sus bases. Entonces, como no hay una base unificada del partido, sino diferentes bases de cada nuevo aspirante a participar en una primaria y ganarla, se va llenando de gente, ¿no? Y eso sí hay estudios que se han hecho, pero hace muchos años, en 2006, que muestran las razones por las que la gente está inscrita en partidos, y el 30% contestó en 2006 estar en un partido por conseguir un empleo, y el 50% por algún beneficio directo económico. Es decir, el 80% está por razones que no son programáticas o por lealtad de la ideología o del programa o por alguna tradición, sino por necesidades materiales, que en un país con los niveles de desigualdad como lo es Panamá, hace preguntas importantes acerca de la naturaleza de la representación en contextos de desigualdad. Si esa representación es, así como hablamos de pureza del sufragio, si uno vota con conciencia, aquí también está el tema de la membresía de los partidos, digamos, yo no creo que es un tema de coerción, pero es un tema de necesidad también en ocasiones. Y eso hace que, si esto no vulnera ese trabajo o ese beneficio económico, las personas que están inscritas en el partido, muchas personas que están inscritas en el partido, porque no son todas, pueden, digamos, quizás no tener incentivos para no firmarle a una candidatura de libre postulación, y digamos, candidatos han mencionado en ocasiones que dicen que no, que las personas le dicen, no, yo estoy en partido, y te dicen, esto no hace que te saquen del partido, y dicen, ok, yo voy a votar por fulano para presidente, pero yo te voto a ti para diputado. Pero te lo dicen así, obviamente callado, y no lo van a publicar, pero yo creo que sí abre preguntas muy importantes acerca de la membresía partidista y la naturaleza de la afiliación partidista en Panamá. Otro de los asuntos que resaltan
es el escenario de colaboración multinivel que describiste tan gráficamente entre candidatos independientes a nivel local, a nivel parlamentario, a nivel de candidatura presidencial, que parece estar resultando en la génesis de partidos políticos. ¿Qué evaluación nos haces de ese proceso? Sí, cuando yo vi cuando se empezó a ver este fenómeno, porque no era secreto, esto no era ninguna conspiración, era algo que se cubrió en medios, se habló de eso, estuvo en las páginas web de los candidatos, así que esto es algo que fue público, solo que curiosamente tampoco se habló tanto. A mí me llamó la atención que no encontramos como el lenguaje para hablar de ese fenómeno que estaba ocurriendo. Quizás nos enfocamos mucho en las candidaturas presidenciales y no hablamos, quizás, incluirlo también a nivel de partidos, en toda esta escala, las diferentes escalas de las elecciones. Pero yo creo que sí, son esas dimensiones de agregación vertical de intereses, pero más importante, la coordinación horizontal entre candidaturas, que ven quizás incentivos para cooperar. Y ahí se abre la pregunta de por qué no forman un partido. Y cuando las preguntas, uno puede hacer una evaluación y yo puedo tener mi opinión y los políticos tendrán su opinión sobre si es más fácil o más difícil hacer un partido. Jurídicamente, en cuanto a los requisitos, el número de firmas, no tengo el número de firmas en mi cabeza ahora mismo como para afirmar que uno es menos que otro, pero yo creo que tiene que ver también con un tema de la dificultad de la organización colectiva en Panamá y en las sociedades contemporáneas. Es un tema ya de esta modernidad líquida y de los problemas con la política de la dificultad. Ya los partidos no son los partidos de masas que estaban vinculados a los grandes sindicatos industriales viejos que eran un montón de trabajadores organizados, sino estamos en una sociedad que desde hace mucho tiempo en encuestas como el Barómetro de Latinobarómetro y más reciente con encuestas como las de Derechos y Ciudadanías del CIEPS, muestran que somos una sociedad con un nivel de confianza interpersonal generalizada muy bajo, lo que quizás fomenta o incentiva que estas candidaturas tengan incentivos más bien individuales para políticos. No, son los políticos que van a optar por el cargo, pero no la construcción de un proyecto a largo plazo, colectivo, que quizás incurre en menos oportunidades de protagonizar, porque es algo más que va más allá de la candidatura. Pero yo creo que el hecho de que una de estas coaliciones independientes haya anunciado que va a conformar un partido político es un paso hacia el reconocimiento de que hubo un caudal importante de votos allí y que hay beneficios e incentivos estructurales y de larga duración para hacer partidos políticos y no simplemente reiniciar este proceso sumamente líquido, sumamente menos formal, más difuso de estas coaliciones informales estas articulaciones informales entre candidaturas y más bien una membresía formal a un colectivo con un nombre y un programa y lo que significa hacer un partido. Pero eso es difícil, eso no es fácil y requiere, yo creo que también son incentivos y formas de ver la política también bastante diferentes, ¿no? En términos de la construcción de liderazgos y la construcción de liderazgos individuales versus proyectos colectivos, que son preguntas que también ocurren dentro de los partidos, ¿no? Así que yo creo que es algo que para tomar en cuenta en ese sentido. No hay un peligro en que las candidaturas independientes puedan también ser el germen del cual surjan liderazgos autoritarios en el sentido de muy, muy personalistas, porque precisamente en el contraste que tú haces sobre candidaturas independientes y partidos, pues justamente la legislación panameña siempre ha promovido el establecimiento de organizaciones partidarias con presencia nacional.
forzándolos a buscar firmas de adherentes en los lugares incluso menos poblados, con la intención de que los intereses que se representan en los partidos tengan una tarea de integración de todos los sectores del país en su propuesta final. En el caso de las candidaturas independientes, eso pues se puede realizar, pero por lo menos el estímulo no está tan firmemente dado. Y en algunos países hemos visto efectivamente que pudieran derivar en liderazgos autoritarios o por lo menos personalistas. No sé si lo ves así o hay sí, o sea, cuando para las reformas electorales de 2010 o para el año 2010, el mismo Tribunal Electoral y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo elaboró un libro sobre las reformas electorales en Panamá, con diferentes capítulos. Y el último capítulo, que no era, porque en ese momento no estaba, digamos, a nivel presidencial, pero era un excursus dentro del libro sobre las candidaturas independientes por libre postulación en perspectiva comparada, y a cargo del politólogo argentino Diego Reynoso. Y en ese texto, él habla de lo positivo y lo negativo. Como mencioné anteriormente, lo positivo de lo que tienen las candidaturas independientes es que son, hasta cierto punto, cuando un sistema político o un sistema de partidos es cerrado y poco representativo. Es decir, pueden haber varios partidos, pero no tienen valor entre sí, la gente no se siente representada. Puede ser una válvula de escape fácil para que haya algo de una representación de afuera. Cabe recordar que la candidatura presidencial a nivel candidatura independiente a nivel presidencial que inició todo esto realmente fue la candidatura de un candidato cuyas posturas programáticas o ideológicas son bastante, digamos, marcadas y explícitamente críticas y distintas a el establishment o el centro ideológico de los partidos políticos en Panamá, que era el candidato Juan Jovane en el año 2009, que es, digamos, como con esa demanda de inconstitucionalidad y toda esa movilización que inicia, digamos, como esta línea hacia donde estamos ahora. Entonces, es recordar que el origen de esa candidatura fue una aparente o percibida falta de representación. La contraparte de eso es que en los lugares donde han surgido estas candidaturas independientes y los movimientos independientes o movimientos políticos no partidistas, sí, el argumento es para poder representar, pero se han dado en contextos de colapso del sistema de partidos. O sea, para responder a la pregunta, o sea, en la medida en que las candidaturas por libre postulación sean un riesgo para liderazgos autoritarios, populistas, extremistas o lo que se quiera, según el miedo que se tenga, yo creo que depende también de factores así, o sea, como por ejemplo, si el sistema de partidos ya ha fallado y la misma clase política, que no es extremista y es democrática y no es populista, aún así también ha fallado a su población y esta ya no se siente representada y es capaz de votar por cualquiera o alguien que venga a articular un discurso que los represente frente a esta élite corrupta, por un lado, pero también hay otras cosas, ¿no? Las candidaturas únicas sola es difícil y también tiene, digamos, como otros factores a tomar en cuenta ahí, como el tema del financiamiento, ¿no? En este mismo texto de Reynoso, uno de los riesgos era el tema de los outsiders, que con cantidades monumentales de dinero podían comprar su entrada al ruedo electoral, como por ejemplo el candidato Ross Perot en Estados Unidos, que compitió por un third party, pero era básicamente una candidatura independiente, un equivalente, como funcional de eso. Y era una persona que podía disponer de todo el dinero que quisiera para mantenerse relevante, aun si sus chances quizás no fueran los mejores por las características del sistema estadounidense, pero en otros sistemas puede ser así. Así que no es solo, digamos, la figura en sí que determina si va a haber un riesgo autoritario o no, sino más bien las características sistémicas, pero también institucionales, como el acceso al dinero, tanto legítimo como ilegítimo, como el tema del narcotráfico y fuentes oscuras de dinero, y otros aspectos que también influyen en las elecciones de líderes potencialmente autoritarios.
Precisamente el reconocimiento de que también candidatos autoritarios pueden capturar o secuestrar organizaciones partidarias nos pone frente al problema verdadero. O sea, el problema no es tanto si la candidatura es independiente o es partidaria, sino preservar una forma de toma de decisiones a nivel nacional que sea democrática y continua. No cabe duda de que efectivamente el problema medular sería ese. Pero sí surge la pregunta de qué arreglos institucionales podrían servir mejor a preservar lo que de democrático tiene nuestro sistema electoral y político, y qué también instancias jurídicas u organizativas podrían servir también para desmotivar ese tipo de desenlaces fatales en las que algunas democracias pues terminan perdiendo su viabilidad frente a liderazgos que acaban con los controles al poder público y reemplazan pues el debate entre fuerzas políticas adversas pero democráticas por un liderazgo único, normalmente de un único individuo, ¿no? Porque efectivamente nosotros hemos venido en Panamá haciendo cambios institucionales progresivos y uno al que estamos debatiendo hoy, justamente la libre postulación, y también hemos bajado los requisitos para formar partidos políticos y hemos visto cómo se ha renovado también el conjunto de nuestro sistema partidario, pero la insatisfacción continúa, quiero decir, con el funcionamiento del sistema político. Sí. ¿Qué recomendaciones podrías plantearnos o quizá algún ejemplo en experiencias de otros países de la región que pudieran guiar algún diseño institucional panameño en esa materia? Sí, yo creo que lo primero es la importancia de la investigación para realmente entender lo que está pasando en Panamá, o sea, y en perspectiva comparada. El trabajo que se hace en el INED y en lugares como el CIEPS y otros son fundamentales para realmente saber con ciencia y con investigación y con conocimiento, entender qué es lo que está pasando, entendernos y realmente entender lo que somos, lo que hemos sido y en qué estamos y en qué nos estamos convirtiendo como sociedad y como democracia. En el caso electoral no es diferente. Hay toda una posibilidad de explorar los datos históricos y también el mismo proceso electoral con encuestas y otras cosas para entender qué es lo que sienten las personas, ¿no? Y eso por un lado. El tema es que las candidaturas independientes están aquí para quedarse. Yo creo que por el mero hecho de que gran parte de su fundamento es uno de derechos políticos, digamos, como el retroceso a eso, yo creo que se podría interpretar jurídicamente quizás como una violación de los derechos políticos. Yo creo que ya no hay vuelta atrás realmente. Pero, de nuevo, esto yo creo que es una respuesta a la crisis de los partidos políticos, al estado de los partidos políticos. Y yo creo que es ahí donde está la solución, ¿no? Y yo creo que hay otras formas también de como lo mencionó Janina Welp en la exposición anterior y en otros lugares también otras personas, sobre la importancia de otros mecanismos, ¿no? La representación no es la única faceta de la democracia, que las personas los partidos no son la única vía para la participación política, ¿no? Está la organización de movimientos sociales, está la participación en asambleas ciudadanas, todo este tipo de diferentes instancias institucionales y extrainstitucionales que son posibles para la participación, para que la gente se sienta incluida en la política y no desarrolle, porque a veces lo ha hecho yo diría con justa razón, un desapego y un sentimiento antipolítico, porque ha notado que cada vez muchas de las decisiones que se toman están muy alejadas de inclusive esa promesa electoral de, ok, vota y decide, elige. Y no solo por cuestiones de las mismas élites nacionales, sino porque muchas de esas decisiones se han, digamos, trasladado a instancias no democráticas internacionales como las, por ejemplo, instituciones regionales, en el caso europeo, y otro tipo de discusiones que son los que han hecho aflorar muchos de esos problemas. O sea, y eso es lo que ha hecho, en cierta medida, revisitar el tema de los partidos.
pero los partidos así mismo como las candidaturas independientes tampoco se van a ir a ningún lado. Quizás no estos en particular, los que tenemos, sino la figura de partido, ¿no? Mientras tengamos democracia. Y yo creo que ahí el tema es mejorar aspectos bastante puntuales como formación, que es otro tema que también el INED está enfocado en hacer y que se puede hacer también por medio de la investigación, la formación de sus miembros para que haya el desarrollo de líneas programáticas claras de lo que representa el partido, para que la gente pueda identificarse con el partido. Y si no, comience con otro, pero que la gente sepa que hay una oferta electoral que le representa y que para eso también hay que resolver otros problemas, como por ejemplo, de nuevo, la crónica subrepresentación de las mujeres, que está lejos de ser ni siquiera una cuota mínima aceptable. O sea, es algo muy grave y eso también afecta la representación. Y el tema también del financiamiento de la política y la entrada del dinero, la influencia del dinero en la política. Entonces, son reformas muy importantes, pero de nuevo, yo creo que es al encontrar la raíz de esta explosión de candidaturas independientes, al encontrar cuál ha sido la razón y empezar a resolver esos problemas, es donde quizás está la salida para que esa explosión no se salga de control, por así decirlo. Esa ola no sea algo que no pueda controlarse entendido eso dentro de los parámetros de una democracia representativa y electoral. En tus investigaciones has observado si los partidos políticos han identificado el auge de las candidaturas independientes como un reto a su carácter de canales privilegiados de representación política, es decir, lo han identificado y han tomado medidas para presentarse ante el electorado de una manera más eficaz o no sé, estamos hablando de un escenario donde la competencia electoral se ve cambiado por la irrupción de una modalidad de competencia diferente. Uno esperaría que los partidos reaccionen a ese reto pues enfrentándolo con algún tipo de cambio de estrategia o modificación de su organización. No sé, pregunto. Sí, yo creo que, o sea, eso toca investigarlo bastante, porque yo creo que no sabemos lo suficiente acerca de lo que piensan digamos, las élites partidarias o partidistas sobre las candidaturas independientes, pero yo creo que hay algunas pistas que quizás nos dan alguna idea. Por la forma en que está compuesta la Comisión de Reformas Electorales, con el peso que tienen los partidos dentro de esa comisión, y el peso que tienen también el peso que tienen en la Asamblea Nacional por ser la mayoría de los diputados ser repartidos, aun si son diferentes entre sí, y rivales y que compiten y demás, han tenido todas las posibilidades para frenar esto, pienso yo, o muchas posibilidades para quizás frenar algo por la vía judicial o constitucional, que ha sido quizás también esto se ha hecho también mucho a golpe de sentencia. El tema de la candidatura de Juan Jované en 2009, el fallo de la Corte, y también el fallo de la Corte Así que el tema judicial yo creo que también hay que prestarle atención, porque esto es un tema jurídico también, y no por eso es menos investigable, ¿no? Así que eso por un lado. Y segundo, cuando hubo el proceso de intento de reforma constitucional en noviembre pasado, una de las reformas que se había propuesto era que, y esto me pareció sumamente interesante, que era que en la Constitución, cuando se muestran los diputados y sus funciones y a quién representan, ¿no? Se dice que los diputados representan a su circuito, a su partido y a la nación o el país. Entonces eso, ¿qué pasa con los candidatos, con los diputados independientes en esa definición? ¿A qué partido pertenecen?
Entonces yo recuerdo que había una reforma, no recuerdo si para ese artículo o para uno adicional o quizás añadirle un párrafo o qué, pero decía, la norma que decía esto era básicamente algo así como los diputados por libre postulación representan a su circuito, al país y a todas aquellas y a las personas no inscritas en partidos. O sea, como que había un reconocimiento de ese supuesto electorado, esa base a la que se suponen representar, que si los diputados de un partido representan a los miembros de ese partido y el de partido B representan a los que están inscritos y los que están en libre postulación representan a todos el resto. Pero cuando uno vio, cuando salieron, digamos, el PDF quienes habían propuesto esto, no fueron los diputados independientes, que ya hay 5 ahí, fueron diputados de partidos. Y no sé por qué, o sea, realmente habría que ver por qué. Y en perspectiva comparada, de nuevo, los candidatos por libre postulación no siempre han sido algo alejado completamente de los partidos. Muchas veces han servido como instancias secundarias o instancias de rebeldía o instancias de segunda primaria, cuando digamos que tu facción del partido perdió, pero tú quieres igual competir y digamos que eres popular más afuera del partido, corres como candidato y inclusive hasta le puedes ganar al que quedó habiéndote derrotado en la primaria de ese partido. Entonces la relación yo creo que es compleja y realmente honestamente hasta ahí no he llegado a investigar eso, pero yo creo que es muy interesante porque sí es algo que para un sector de la población, que yo creo que es un sector que no está tan vinculado a los partidos, sectores de capas medias altas, profesionalizadas, que se identifican más con las candidaturas independientes a nivel general y en algunos aspectos, no sé qué tanto. Sí, habría que ver quizás si compiten por bases, si es más bien que no están compitiendo por bases, por las mismas bases. Y quizás no lo ven como una amenaza a nivel local, en ese sentido. No sé, habría que explorarlo, pero es interesante. Otro de los temas recurrentes cuando se habla de candidatos por libre postulación es el escenario de la distribución de la financiación pública de los apoyos a las elecciones, que obviamente tiene un sistema que se vuelve más complejo desde el momento en que aparecen los candidatos de libre postulación en todos los escenarios. Lo digo porque la construcción del sistema de financiamiento público de la política en Panamá tenía como eje al partido político, no al candidato. En esto hay modelos distintos según los países, pero si tenemos a la par del partido candidatos independientes, eso ha obligado a la ley electoral a adaptarse y no siempre de formas que son satisfactorias para algunas personas. No sé si por un lado eso y por el otro el lado de cómo articular, particularmente en el escenario de las campañas electorales a nivel de diputados, fórmulas como la lista cerrada y bloqueada, en un escenario donde nuevamente aparecen figuras que quieren competir aisladamente, ¿no? O sea, hay unos niveles de complejidad que yo creo que también están detrás de algunas de las suspicacias que algunas personas tienen sobre el hecho de las candidaturas independientes. Sí, yo creo que lo que hacen las candidaturas independientes en ese sentido es retar mucho de los consensos establecidos sobre cómo debe funcionar la democracia representativa y los sistemas de partidos y el sistema electoral. Pero lo curioso es que, o sea, es un reto para cómo debería funcionar, pero existen en una situación en la que ni siquiera el ideal, si es que ese es el ideal, se ha podido implementar en Panamá, ¿no? Digamos, el tema de las listas cerradas, el tema de circunscripciones más grandes plurinominales, que en teoría benefician, no benefician, sino incentivan partidos más fuertes, más representativos. El hecho de que sean listas cerradas los despersonaliza un poco más, todo eso. Nada de eso, no mucho de eso se ha podido implementar de manera exitosa en Panamá, si es que se quiere, porque también es el tema de si es que se ha querido, pero vemos las recomendaciones, algunas recomendaciones de expertos lo han puesto,
Pero el tema de las candidaturas independientes realmente rompe con todo eso. Porque a menos que sea, sí hay listas de independientes, pero si realmente es una persona que es genuinamente independiente en el sentido de que no depende ni siquiera de otras candidaturas independientes, ¿cómo se hace eso? Pues? Y también están todos los temas discursivos de justicia y de equidad, que por ejemplo con el tema del financiamiento entran, que es que preguntan ¿por qué a los partidos le dan más dinero que a las candidaturas por libre postulación? Bueno, porque ahí hay un partido con muchas candidaturas. Entonces realmente no es uno contra uno, sino uno contra varios. Entonces, la candidatura independiente no es equivalente a un partido, es equivalente a una candidatura partidista. No el equivalente, pero digamos lo más similar a un partido eran esas coaliciones de independientes. Pero a nivel individual es solo una candidatura. Entonces, sí, o sea, el tema de cuál es el sujeto al cual la ley electoral se refiere y a la cual la ley electoral quiere privilegiar, con qué propósitos, por ejemplo, fortalecer, despersonalizar la política, hacerla más robusta y programática. Eso implicaría hacer partidos más fuertes y más que sean el partido y no el partido de X o Y, sino el partido. Una candidatura personaliza automáticamente la cuestión porque es una sola persona. Pero también están otras cosas que son, sí, no sé, como que también está el tema de que las candidaturas, está la figura, pero la candidatura se extingue al final de la elección, gane o pierda. Mientras que el partido, si llega al número, se queda. Esté la persona que se tiró o no. Entonces, la ley electoral, digamos, se actualiza con bastante frecuencia, pero, digamos, sí debe haber algo como estabilidad en las reglas del juego para que haya esa estabilidad en el juego. Sí, bueno, Juan Diego, creo que tú conoces la dinámica de estas actividades perfectamente. Al final del evento se le brinda la palabra una última vez al conferencista con la intención de que pueda cerrar alguna idea que crea que merece especial atención y te damos entonces la palabra para ese propósito. Sí, yo nada más agradecer al INED por el espacio para presentar esta investigación que se ha hecho pues, dentro del INED con el apoyo en el Tribunal Electoral como parte de los proyectos que se llevan. Yo diría que esta investigación sobre las candidaturas independientes, que empezó como algo bastante, digamos, nominal, como para ver el fenómeno, realmente develó muchas cosas sobre el sistema democrático panameño, como el tema del malestar con la representación, que es el estado en el que nosotros nos encontramos frente a nuestras instituciones en términos de percepción y cómo participamos ante ese descontento, ¿no? Y que las candidaturas de libre postulación son, más allá de la posición que uno pueda tener frente a ellas, si son un problema, si son una solución, yo diría que más bien son un síntoma de problemas que son de una escala superior del Estado, de la democracia y de la representación en Panamá. Y no es coincidencia que cuando ha habido yo pienso que está muy relacionado el surgimiento de estas candidaturas con el malestar con la representación. Y que también en la medida en que más sepamos sobre las candidaturas independientes y en vista lo que mostramos sobre las bases y cómo se componen y las firmas y demás, yo creo que también sabemos más de nuestros partidos. Y yo creo que es útil tener esa relación dual para poder ver como la película entera, ¿no? Como la foto entera de la imagen entera de todo este fenómeno. Y sí, yo creo que eso habiendo dicho eso, es esto. Yo creo que viendo los datos de participación, hay un contrafacto que a mí me da mucho la atención y que al final creo que nunca lo sabremos. Habría que hacer como experimentos o encuestas con esto para realmente saberlo. Pero cabe preguntar si el surgimiento que se dio, si este surgimiento de candidaturas independientes o explosión se dio en el contexto de ese malestar con la representación que llegó a un punto quizás crítico. La pregunta, como contrafactual, hubiera sido, ¿qué hubiera pasado
si hubiese mantenido ese nivel de malestar sin candidaturas independientes. Entonces, una de las posibles hipótesis es que las candidaturas independientes, al margen de cualquier otra cosa, sirvieron quizás para canalizar ese malestar, que es posible, y esto no es ni una predicción ni nada, sino una posibilidad, una especulación, que es posible que ese 24% que se manifestó, que no votó por los partidos, pudo haberse ido quizás a votos nulos y en blanco, es decir, entrando al juego electoral, pero votando o no votándole a las opciones del juego político, o simplemente absteniéndose de todo el proceso electoral. Así que eso también puede ser quizás una de las utilidades de las candidaturas independientes visto de manera retrospectiva. O sea, capaz eso es lo que ayudó a mantener frente a esa malestar con la representación, que en otros países ha significado un declive importante, como en Chile, que pasó de tener 60 y tanto % de la participación electoral a 46%. O sea, un declive masivo, por razones similares a los que muestran las encuestas en Panamá. Es posible que las candidaturas por libre postulación hayan sido una válvula de escape para eso. Muchas gracias entonces, y gracias a todos los participantes por haber concurrido hoy a este evento que, como decimos, se realiza desde el mes de julio y hasta diciembre, bajo la idea de llevar a todos los panameños oportunidad de entrar en contacto con las investigaciones más recientes sobre democracia en América Latina, y en este caso con la participación estupenda de nuestro colega del Instituto de Estudios Democráticos, Juan Diego Alvarado. Agradecemos igualmente a las otras organizaciones que apoyan al Tribunal Electoral en estas tareas, a la Fundación Konrad Adenauer, a IDEA Internacional, y les recordamos a todos que los eventos de este tipo que realiza el Instituto se retransmiten también por la plataforma YouTube, y ahí se conservan de manera digital y accesible permanentemente para todos los interesados en estos temas. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube oportunamente y tener siempre acceso a estos eventos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.